Bien, acá estábamos en Resistencia Chaco con 99 grados de sensación térmica, un calor, todo el calor posible. Estamos sabiendo en carne propia lo que es el infierno. Seguramente podríamos exagerar un poco en torno a esto, pero muchos dirán, es Chaco, es normal que haga calor, pero qué insoportable, insoportable es. A los que pertenecen al team verano, ahí va todo el calor. Y ojalá que se les corte la luz. La luz. No, en serio, no. Ojalá que no, pero verdaderamente qué difícil es ser del team verano con temperaturas como las de hoy, ¿no? Como las de la semana. Yo soy team invierno, queda claro, pero la pucha, cómo se siente, cómo se sufre el calor. Pero vamos a dejar de lado la cuestión climática, que tiene mucho para hablar y mucho para desarrollar, hasta vincularlo, si se quiere, en lo político, pero vamos a hablar un poco acerca del discurso, del mensaje que tratan dentro de esta batalla cultural que supuestamente está dando la gestión nacional, la gestión libertaria, que se enganchan muchos militantes libertarios también a llevar adelante. Hay una definición que escuchábamos y que vamos a tratar de analizarlo con el doctor en Historia, catedrático de la UBA, analista económico, integrante de la Vía Socialista, Eduardo Sartelli, que ya está en línea. Eduardo, buen día, ¿cómo vamos? Andan. Acá es un día de lluvia, después de mucha sequía, está bajando la temperatura. Yo también soy team invierno, porque soy santacruceño, así que odio el verano. Así que bueno, la gente que le gusta el verano, bueno, que se arregle. Pero espero que claro, no se corte la luz, porque acá se está cortando bastante seguida. Totalmente. Eduardo, vamos a escuchar porque apenas me pasaron esto de que distintos militantes libertarios me pasaron y me llegó por distintas vías. Yo dije, esto hay que analizarlo, porque evidentemente se trata de instalar esto como una verdad indiscutible, algo que decía una señora en una nota que le hicieron, creo que en C5N, y la señora se despachó defendiendo el ajuste, bancando esto de que hay que estar mal durante un tiempo largo para luego sí ver los frutos. Vamos a escuchar, Eduardo, si te parece lo que decía esta señora. Dale. Y después lo analizamos. Esto decía. Jubilados, ¿qué piensas? Yo no tengo la mínima, cobro un poquito más, no mucho más. Nos recontran, hasta arruinaron, apretaron, pero no este gobierno. Esto ya viene de mucho tiempo. Entonces, me parece que tenemos que tener un poco de sentido común todos. El país está quebrado, estamos mal, peor imposible, a la gente no le alcanza para comer. Pero tenemos que sacar a este país adelante. ¿Para qué? Para que todos podamos comer y los jubilados estemos mejor. Yo tengo que seguir laburando, pero no de ahora. ¿De qué trabaja, Graciela? Soy psicóloga. No es de ahora, y hago otras cosas más. Sí, porque no quiero que mis hijos carguen y se hagan responsables de la manutención, mientras pueda. Pero esto viene de hace años, de años. ¿Y cómo cree usted que se puede revertir esta situación de los jubilados? ¿Se puede revertir? No, de los jubilados no, de la gente. Porque acá está mal todo el mundo. Dejémonos, perdón, pero dejémonos de joder solo con los jubilados. Los maestros ganan una miseria, los policías ganan una miseria, los médicos, no hay médicos, porque se van, porque acá ganan 2,50 pesos. Entonces hay que levantar este país. Menos protestas y más laburo. Hay que ayudar a que esto salga adelante, con Milei, con quien sea. Ahora tocó que esté este señor, bueno, hay que colaborar, como de alguna manera... Lo que pasa es que la situación puntual de los jubilados es muy crítica. Pero esta crisis viene de hace años, o el año pasado los jubilados comían. Dejémonos de embromar, seamos criteriosos más allá. A mí no me importa Milei, ni los peronistas, ni los radicales, no tengo partido político. Pero dejémonos de joder, hay que tener sentido común. Bueno, esto era parte de lo que decía, argumentaba esta señora. ¿Cómo se entiende esto, Eduardo? ¿Hay una épica del ajuste, una épica del aguante y en 40 años vamos a hacer Alemania con este aguante? Mira, lo que dice esta señora da para mucho. Da para mucho, hay mucho con lo que acordar y mucho con lo que disentir. Cuando ella habla del sentido común, bueno, lo que ella está expresando es el sentido común del votante de Milei.
o sea, es el sentido común del 56% de la sociedad argentina, o sea, es el sentido común dominante, ¿sí? Entonces, no vayamos a creer que lo que dice esta mujer, esté bien o esté mal, nos guste o no nos guste, es una opinión aislada. Es la opinión que se manifestó en las urnas y que se refrenda por el simple hecho de que nadie sale a la calle a protestar por las cosas más esenciales del gobierno de Milei. Acabamos de vivir una marcha por, podríamos llamarlo así, derechos civiles, bastante multitudinaria, pero no hemos visto ninguna marcha parecida ni por los jubilados, ni por los trabajadores. Es decir, Milei dice algo en Davos, amenaza con liquidar el cupo trans y mucha gente se escandaliza, lo cual está muy bien. Pero Milei está haciendo cosas infinitamente peores que esa. El cupo trans es algo que afecta a 10.000, 12.000 personas. Eso es todo. Eso es lo que suma la población trans en la Argentina. Por ahí hay alguno más, pero no mucho más que eso. Y sin embargo, el problema de los jubilados, o sea, de 7 millones de personas, es infinitamente superior en magnitud y quién sabe si no en calidad. Con esto no estoy diciendo que hay que sacar el cupo trans, lo que estoy diciendo es que es evidente que lo que esta señora dice nos informa acerca de una forma de ver las cosas que es propia de la mayoría de la población que votó a Milei y que lo sigue votando en la medida en que tolera cosas muy graves, mucho más graves que el insulto de Milei a la comunidad LGBT, que por supuesto está muy mal, no estoy cuestionando, no estoy diciendo que no había que hacer una marcha, ni estoy diciendo que no había que ir. Lo que estoy diciendo es que Milei está haciendo cosas infinitamente peores para millones de seres humanos y no pasa nada. ¿Y por qué pensás que no pasa nada socialmente? Bueno, en parte tiene que ver con lo que esta señora dice. Me gustaría señalar un par de cosas de lo que esta señora dice. Ella dice, no es de ahora, y tiene razón. O sea, esta política económica, por diferentes vías, con sus variantes y a veces con un ropaje supuestamente progresista, se viene aplicando en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. La última vez que la caja de jubilaciones dio superávit fue más o menos en la época del segundo gobierno de Perón. Y las jubilaciones en Argentina vienen cayendo duro y parejo desde hace decenas de años. Los docentes en 1970 ganaban el doble que hoy, por el mismo cargo, la misma cantidad de horas. En 1930 ganaban 3 veces más que hoy. Pero te das cuenta que efectivamente es cierto, es un proceso de largo plazo, y es cierto que la gente, al ver que es un proceso de largo plazo, saca la conclusión obvia, a saber, acá no es cuestión de esta ideología, aquella ideología, acá es cuestión de un problema más general. Entonces, uno no puede no acordar con eso, que la Argentina tiene un problema estructural que no lo inventó Milei, y que solo con echar a Milei no alcanza, y que solo con decir no Milei no alcanza. Porque ya hemos visto, no solamente a símiles de Milei, Macri, Menem, Martínez de Oz, fracasar, sino que también hemos visto a quienes se ponían supuestamente en la vereda opuesta, Cristina, Néstor, Alfonsín, y sin embargo el fracaso de ellos fue tan o más estrepitoso que el de los liberales. Es decir, este péndulo liberal, intervencionista, proteccionista, como lo quieras llamar del otro lado, es un péndulo que caracteriza a la Argentina desde hace 50 años y es un péndulo que fracasa en los dos lados. No es que uno tiene suerte, a uno le va bien, uno hace las cosas bien y el otro la viene a arruinar. Vos escuchás a los liberales y decís, si nos hubieran dejado, si nos hubiéramos dejado, la Argentina hubiese estallado en 825.000 pedazos. Ahora, cuando ves a los otros, decís, si nos hubieran dejado, mira, si te dejamos a vos, también hubiera estallado en 25.000 pedazos. Este es el problema de la Argentina, y cuando la señora dice, esto es un problema de largo plazo, tiene razón y hay que entender este punto. Es un problema estructural, punto 1. Punto 2. No es una jubilada común, es una psicóloga que debe haber vivido toda su vida como psicóloga, y como suelen ser los psicólogos y otros profesionales liberales, o sea, que viven de su propio trabajo, normalmente se meten en algún lado para obtener una jubilación y tener un ingreso fijo cuando ya no puedan trabajar tanto. Es muy común encontrar psicólogos que entran a los 40 años a la docencia para tener una jubilación docente
por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Yo he tenido muchos compañeros de la Ciudad de Buenos Aires, psicólogos que hacen eso. Con lo cual, no es una jubilada común y corriente, primer dato. Segundo dato, cuando empieza a hablar, dice, bueno, esto hay que sacarlo entre todos. No, hay algunos que hacen ciertas cosas que no son compatibles con el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, no es con todos. Y hay que poner el hombro. Depende para qué. Porque la idea de que si todos trabajamos, en la Argentina, digamos, la hora de la jornada de trabajo supera las 8 horas largas hace décadas que los argentinos trabajan más de 8 horas. Y que está desempleado, no necesariamente es alguien que no trabaja porque no quiere, al contrario. En general, estar desempleado es una situación muy desagradable y la gente busca, de alguna manera, incorporarse a la vida productiva. Y que está desempleado y anda por la calle carteando y cosas por el estilo, en la Ciudad de Buenos Aires, en estos días, ves cartoneros, gente juntando cartón todos los días, por todos lados. Esa gente trabaja más horas incluso que los que están ocupados, en términos formales. Con lo cual, la idea de que los argentinos tenemos que trabajar más es discutible. Es discutible también que tenemos que trabajar menos. La discusión es qué tipo de trabajo, para hacer qué, en función de qué, y quién decide esas cosas. Es decir, lo que esta señora deja de lado es que los argentinos no somos todos iguales, que todos tenemos las mismas posibilidades y que se trata simplemente de trabajar más. No es así. Los argentinos trabajan más hace décadas, la mayoría de los argentinos, los trabajadores argentinos trabajan cada vez más, y la Argentina está cada vez peor. Por otro lado, cuando decía, hay que ver si este muchacho, no, a ver, no hace falta esperar. Ya estamos viendo lo que está haciendo. Y es más, ya era visible en la campaña. Y entonces cuando vos ves que las cosas van mal, no se trata de apoyar a alguien que va mal, de apoyarlo en el error. Acá, digamos, hay un colectivo muy famoso en la Ciudad de Buenos Aires, un ómnibus, que va de una punta a la otra de la ciudad, que va que va para Tigre, que queda en el norte, y termina en el sur, que queda en Constitución. Bueno, si vos te tomás ese colectivo... El 60, ¿no? La línea 60, ¿no? Es el 60 y el 168. Y vos te tomás ese colectivo, ¿no? Tomás el 60 y decís, voy a la Constitución. No, pero te lo tomaste al revés, vas para el otro lado. Y entonces, ¿qué haces? ¿Vas y le decís al colectivero, pará, déjame bajar que me quiero tomar el otro? ¿O le decís al colectivero, bueno, yo te apoyo, vamos hasta donde vos quieras? Es absurdo. Entonces la pregunta es, ¿lo que está haciendo Milei va en el camino correcto o no va en el camino correcto? Si va en el camino correcto, hay que apoyarlo, pero si no va en el camino correcto, no hay que apoyarlo. Después, la pregunta que hay que hacerse es, ¿va en el camino correcto? ¿Para quién? Los argentinos no somos todos iguales. El para quién hay que preguntárselo. Milei va en el camino correcto, por ejemplo, para lo que antes se llamaba la patria financiera. Hoy hay capitales especulativos que hacen el carry trade, lo que antes se llamaba la bicicleta financiera, que hacen ganancias espectaculares en dólares. A eso les va bárbaro, y vos prendés la radio y escuchás a esa gente, y Milei es Gardel. Ahora, ¿qué significa que, por ejemplo, vos puedas tener un dólar hiper bajo? Significa que una parte de la Argentina, la que puede vacacionar afuera, hace como en la época de Martínez de Oz, se va a Miami, ahora se van a Brasil o a Europa, y antes se llamaba DM2, y se llamaba Plata Dulce, ahora se llama de otra manera, pero es lo mismo, esa historia ya la vimos. ¿Cuántas veces vimos la historia de la Argentina invadida de cosas importadas y masa de desocupados gigantesca? Ya la vimos con Menem. Entonces, lo que Milei está haciendo, no solamente, ya lo dijo en la campaña, y entonces no hacía falta mucho pensar para darse cuenta, no solamente ya lleva un año haciéndolo, sino si no lo entendiste durante la campaña, te tiene que quedar claro ahora, sino que además ya lo vimos esto en la Argentina 4 veces por lo menos. Por lo tanto, ya sabemos que esto termina mal. Esto termina en una explosión. Esto termina en la masa desocupada. Esto termina en capital destruido. A ver, el campo está en problemas con Milei. Y si el campo está en problemas con Milei, ¿qué queda en la Argentina? Porque el campo es lo más productivo de la Argentina. El campo pampeano es lo más productivo. Por lo tanto, si eso se funde, si eso tiene problemas, entonces no hay mucho para discutir. Esto está yendo mal, y está yendo mal para las masas. Y hay un puñado de
especuladores financieros, hay un puñado de multinacionales que van a venir acá a trabajar en la minería, lo cual no necesariamente está mal, pero bajo la forma de rigio, o sea, no van a pagar un solo impuesto. Y esa gente está muy contenta. ¿Quiénes están muy contentos? Y está muy contenta, por ejemplo, Pablo Roca. No está contento por Techín, pero está contento por el hecho de que es el creador de Ualá, los Macri, los Nicky Caputo, etcétera, etcétera. Está muy contento porque como ellos tienen tributación, o sea, pagan impuestos en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal en Europa, el gobierno les ha permitido que no paguen impuestos acá. Entonces, cuando vos ves la expresión tributaria de esto, cada vez pagan menos los ricos, cada vez pagan más los pobres. Acaban de rebajarle los impuestos a los autos de alta gama. O sea, el pobre infeliz que necesita un auto para hacer Uber o para hacer taxi, lo que sea, ese paga una fortuna. Pero si vos te querés comprar un auto de alta gama, te sale 10 o 12 mil dólares más barato. Los argentinos no somos todos iguales. Y por lo tanto hay que ver no solamente para dónde va el país, que en general va mal, sino que además va beneficiando a los que tienen infinitamente más recursos que un pobre jubilado. Eduardo, me surge el interrogante, a propósito de eso que estás marcando, que estás describiendo muy bien, esa circunstancia de un empate hegemónico o esa cuestión pendular, como diría Portantiero, de que estamos permanentemente, Argentina ha estado permanentemente en su historia en un empate hegemónico. ¿Cómo se sale de esa cuestión pendular? ¿Cómo se proyecta, cómo se puede proyectar un país a futuro de otra forma, de una manera diferente? Mira, la cuestión clave acá es, hay dos salidas. Una, ya le hemos hablado, es catastrófica. Yo creo que a Milei le va mal y esto va a terminar en una explosión. Y va a terminar en una explosión después de las elecciones. ¿De las elecciones de medio término? Y si llega a las elecciones, probablemente las gane de forma apabullante, como hizo Macri en su momento. Porque, efectivamente, si no hay un cisne negro... Ahora, el escenario internacional con Trump y todo lo que estamos viendo, como ya se adelantaba y se suponía, pinta cada vez más negro para la Argentina. No solo por la caída de las commodities, sino por un montón de razones por las cuales la Argentina no puede ser socio de Estados Unidos. ¿Sí? Después podemos explicarlo eso. La Argentina no puede, por más que quiera, por más que tenga, no puede. Ahora, dicho esto, suponete que Milei llega bien a las elecciones, las gana, y como muchos de ellos tienen la ilusión entre vaca muerta y la minería, este país compra o recibe del cielo 2 pampas más. Y en vez de 20.000, 30.000 millones de dólares, como ingresa en la región pampeana, se dice que el cobre en 2030 va a ingresar 45.000 millones, y que vaca muerta puede ingresar, ya lo está haciendo, pero puede ingresar hasta 30.000, lo cual es una parva de dólares. Si vamos a ese país, ya lo dijimos, vamos a terminar en Belindia. Una parte muy pequeña de la población va a vivir en Bélgica y la otra como la India. Porque vamos a un país eternamente caro, donde los que puedan trabajar y ganar esos sueldos, como en la época de la convertibilidad, el que tenía trabajo tenía un peso, $1, y viajaba por el mundo, y que compraba cosas importadas, pero la desocupación en la época de Menem creció espantosamente. Bueno, eso se va a multiplicar más todavía. Eso es lo que técnicamente suele llamarse enfermedad holandesa. O sea, el país ingresa muchas divisas, no tiene producción, se encarece, importa, y una pequeña porción de la población gana salarios muy altos ligados a los sectores más dinámicos, y el resto, eso es una salida. Eso es una salida espantosa. Ahora, la otra salida intermedia es, esto explota como el 2001 y veamos qué pasa. La salida virtuosa, ¿cuál es? Que por primera vez en la historia argentina, los que trabajan, los trabajadores, dicho en términos más precisos, los obreros, gobiernan este país. La clase que gobierna este país es la burguesía, los empresarios. Y los empresarios argentinos no tienen condiciones para hacer otras cosas que esperar que vengan grandes inversiones de afuera y vivir a la sombra de esas grandes inversiones. Como las grandes inversiones vienen solamente para lo que es rentable en la Argentina, y lo que es rentable en la Argentina es el campo, y tal vez ahora vaca muerta, y tal vez ahora la minería, la burguesía argentina se va a plegar a eso, y la Argentina va a ser un país minero agroexportador. Ahora, el resto de la población se va a morir de hambre.
Si vos tenés 19 millones de habitantes como Australia, tal vez podría ser un país relativamente decente, pero tenés 50 millones, te sobran 30. Tenés que producir industria, y eso solo lo puede producir un Estado que pueda decir: voy a hacer inversiones de largo plazo, voy a modificar las realidades sectoriales de manera tal de que en mediano y largo plazo esa planificación me dé nichos rentables para otra cosa que no sea solamente agrominería. Ahora, eso no se lo puede dejar en manos de los empresarios, porque el empresario quiere ganar plata hoy, no dentro de 15 años. El empresario quiere y necesita, porque así funciona el capital, ganar plata hoy. Si hoy no es rentable, no invierte. Y, por ejemplo, la industria de alta tecnología en la Argentina hoy no es rentable. Ahora, ahí se pagan los mejores salarios. En algún momento vos tenés que moverte hacia ahí. De lo contrario, estás afuera del mundo. Dicho de otra manera, tenés que moverte hacia Corea del Sur, tenés que moverte hacia China. ¿Y cómo hicieron estos países? En el caso chino hubo una revolución. En el caso chino, además, el Estado organiza la producción en general y planifica a largo plazo. Y como el Estado planifica a largo plazo, no tiene la necesidad inmediata de obtener ganancia todos los días. Y puede planificar ¿para qué? No para la ganancia del empresario, sino que puede planificar para que en algún momento, esto no es de la noche a la mañana, para que en algún momento los argentinos nos encontremos produciendo chips de alta tecnología, los argentinos nos encontremos produciendo nuevos sistemas de inteligencia artificial, los argentinos nos encontremos produciendo hardware de mayor nivel tecnológico, es decir, para que los argentinos empecemos a vivir en el campo donde viven los que ganan bien, no donde viven los que ganan mal. Ahora, eso lleva un par de décadas, por lo menos, y hay que sacarle al empresario que piensa solo en su bolsillo el control del conjunto de la economía. Porque si no, el conjunto de la economía gira en torno a ¿qué? A lo que al empresario le conviene en el bolsillo inmediatamente. Claro. Eduardo, un sí. puntito ahí porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte. Si el poder real, manejado incluso los gobiernos por el sector empresarial, como estás describiendo, se le trastoca ese mando que ha mantenido de forma histórica en nuestro país, uno imagina que si es el sector obrero el que por fin termina gobernando nuestro país, ese sector empresarial no se va a quedar de los brazos cruzados. ¿Qué puede llegar a suceder en ese hipotético escenario? Puede haber un conflicto de proporciones seguramente. Mira, dos cosas. Primero, conflicto de proporciones va a haber igual. ¿Por qué? Porque los otros dos escenarios también son conflictivos. Un escenario en el cual a Milei le va mal antes de que se consolide un modelo minero agroexportador es un escenario 2001. Un escenario con el modelo minero agroexportador consolidado es un escenario donde el 80% de la población es pobre y donde vas a tener una violencia social y alzamientos sociales todos los días. Con lo cual, la idea de que hacer y tratar de producir transformaciones estructurales en la Argentina es riesgoso y nos lleva a grandes conflictos, es una idea que en el fondo es correcta, pero el problema no es ese. El problema es que Argentina ya está en esa situación y cualquier movimiento te lleva ahí. Ahora, dicho de otra manera, mejor dicho, avanzando con lo que vos te planteás. Suponete un gobierno de trabajadores, un gobierno de obreros vía socialista que decida el gobierno. Obviamente, salvo que haya una revolución mundial, ¿no? Nosotros vamos a tener que amacarnos con lo que hay. ¿Y eso qué significa? Que vos no podés tirar todas las pymes a la basura. Primero porque no podría, un Estado quebrado como el Estado argentino, tiene razón la señora cuando dice que Argentina está quebrada, lo que pasa es que Milei la está quebrando más, un Estado quebrado no puede reemplazar a miles y miles de pymes que le dan trabajo a millones de trabajadores. Entonces, un gobierno socialista que tiene que sentarse con el sector pymes y dice, señores, ¿cómo vamos a organizar esto para que la Argentina deje de tener pymes? Porque las pymes son empresas ineficientes, porque el tamaño te da escala. Es cierto, hay algunas pymes que pueden ser muy eficientes, pero en general el tamaño determina la productividad. Por lo tanto, vos necesitas un país con menos empresas, con menos pymes,
con empresas más grandes. Por eso nosotros proponemos la cooperativa o la empresa mixta, es decir, armemos con todo el sector productor de zapatos una escala productiva en la cual el Estado y los privados son socios mitad y mitad. ¿Para qué? Para producir a gran escala y dejar de importar zapatos en Brasil, que porque tiene mayor escala, tienen que hacer zapatos mucho más baratos con cuero argentino. Esa solución de la economía, de la empresa mixta, es una solución que a muchos pymes no le va a interesar, pero a muchos otros sí. ¿Por qué? Porque si no se los van a comer los empresarios o las importaciones. Es así de sencillo. O te comen las importaciones, o te come un capitalista extranjero, ¿sí? O directamente pereces en la miseria. Entonces, la solución de la empresa mixta es una solución para rescatar al sector pyme. Milei dice que se fundan todo lo que se pueda fundir y que sobrevive. No, porque cuando el que sobrevive alcanza a hacer algo, si es que puede hacer algo, hay millones en la calle, por lo tanto eso nosotros no lo podemos tirar. Y la socialista propone eso, la empresa mixta. ¿Por qué empresa mixta y no el subsidio? Porque el subsidio es propio del Estado bobo peronista, es decir, tirarle plata a las pymes para que hagan lo que les parezca que tienen que hacer. No, porque las pymes después se ponen a importar y sonaste. Las pymes después no invierten y sonaste. Yo acá enfrente de mi casa, yo vivo en San Martín, un distrito pyme por excelencia, al borde de la capital, históricamente peronista. Al frente tengo una pyme que cuando las cosas andan mal, el tipo agarra la cacerela y empieza a protestar, esto no puede ser, la patria, esto, lo otro. Cuando las cosas andan más o menos bien, el tipo se compra una 4x4. Entonces, no puedes dejarle a esta gente, tirarle plata a esta gente, como diciendo, acá tenés la plata, vos vas a saber mejor que yo. No, no. El Estado productivo tiene que dejar de regalarle plata a los empresarios. No tiene que hacerse el tonto. No podemos reemplazar la economía privada de la noche a la mañana y no podemos liquidar la fuente de empleo de millones de seres humanos. Pero sí podemos plantear un acuerdo que sea beneficioso para el conjunto de la población y que nos prepare para una economía más eficiente. Eduardo. Después, hay sectores de la, te termino de cerrar. Dale. Hay sectores de la economía que funcionan con grandes empresas y funcionan bien. No veo por qué el Estado tiene que meterse ahí, por lo menos hasta que el Estado deje de estar en quiebra y logre una capacidad productiva por sí misma muy elevada. Y hay sectores donde el Estado va a tener que inventar empresas de la nada, ¿sí? Esa posibilidad de alguna manera te quiebra el frente empresario, porque va a haber muchos empresarios que te van a inventar eso. Y los que no, van a protestar. Y bueno, ¿qué va a hacer? La Argentina volverá a estar en crisis social y a la diferencia del 2001 será cuestión de votar a alguien que deje de regalarle plata a los empresarios para que hagan lo que a los empresarios les parezca. Eduardo, te agradecemos el contacto y si te parece la semana que viene retomamos porque hay un montón de repreguntas que se me vienen a la cabeza que lamentablemente ahora por falta de tiempo no lo puedo hacer, pero me gustaría desarrollar porque es interesante, ¿no? Argentina podría aspirar a ser la China hiperproductiva que es en este momento o por qué no Corea del Sur. ¿De qué forma se puede lograr esto? Tanto China como incluso el origen productivo de Corea del Sur tiene una cuestión de gobiernos totalitarios o dictatoriales. ¿Y qué puede llegar a ocurrir? ¿Se puede alcanzar esto por la vía democrática? Bueno, son todos interrogantes que me surgen para la próxima semana, si te parece. Sí, me parece, cuando ustedes quieren me llaman y bueno, ya te adelanto que sí se puede hacer por vía democrática y te adelanto una cosa. China y Corea del Sur arrancaron en condiciones espantosas. Nosotros estamos mucho mejor. Como para arrancar, como punto de partida, estamos mejor claro, que lo que arrancaron claro. ellos. Eduardo, un abrazo grande y gracias como siempre. No, gracias a ustedes por llamar. No, por favor, haya pasado Eduardo Sartelli.